Cualquiera que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, vive en Dios y Dios en él. No solamente es importante reconocer a Jesús como hombre, sino como el Hijo de Dios, ya que Él es el único camino hacia la salvación y vida eterna. No hay condiciones para llegar a Él y experimentar su sobrenaturalidad. Jesús, incondicional. Vamos a definir un poquito acerca de lo que es la lealtad. El día de hoy esta es una enseñanza, ¿sí? Entonces sí vamos a estar un poquito más relajados, vamos a estar un poquito más tranquilos, no es tanto una prédica, sino que es una enseñanza. Y realmente lealtad es el sentimiento de respeto, fidelidad y compromiso hacia una persona, ¿sí? Lealtad es el sentimiento de respeto, fidelidad y compromiso. Repita conmigo: respeto, fidelidad y compromiso. Y vea usted el peso de estas palabras, ¿va? O sea, lealtad igual a respeto, fidelidad y compromiso. ¿Qué palabras tan pesadas? Son palabras pesadas, porque hoy en día lastimosamente el respeto se ha perdido, ¿verdad? El compromiso se ha perdido, ¿sí? Incluso el compromiso se ha perdido en el trabajo, ¿va? Con los trabajadores, con los empleados. Ya ni siquiera se comprometen porque van a recibir plata, ni siquiera eso los compromete, ¿sí? Entonces el compromiso lo hemos perdido, el respeto lo hemos perdido, la fidelidad definitivamente también la hemos perdido. Pero algo que definitivamente es de admirar en Jesucristo es su sentido de lealtad, ¿sí? Jesús, nuestro Señor, Él fue leal y como leía yo anteriormente, leal hasta la muerte, ¿sí? Jesucristo fue leal hasta la muerte. Él fue sumamente leal a su Padre y a su visión. Jesús fue leal al Padre. Jesús fue leal a Dios Padre. Y no solamente le fue leal a Él, sino dice que le fue leal a su visión, ¿sí? Jesús en ningún momento introdujo sus pensamientos, Jesús en ningún momento introdujo su voluntad, Jesús en ningún momento hizo lo que a Él le placiera, sino que Él estaba siendo leal a una misión y a una misión que el Padre le había entregado, ¿sí? Él en ningún momento discutió con el Padre, Él en ningún momento debatió, Él en ningún momento dudó, Él simplemente fue leal a Dios Padre, ¿verdad? Y considero que nosotros podemos manejar dos tipos de lealtad. Podemos manejar una lealtad que es una lealtad hacia Dios y hacia todo lo que está inscrito en la Biblia. Tenemos que ser leales a eso, ¿sí? Tenemos que tenerle respeto a la palabra de Dios. Tenemos que tener compromiso con la palabra y tenemos que ser fieles a la palabra, ¿sí? Y aparte de ese tipo de lealtad, también hay una lealtad entre nosotros, ¿sí? Hay una lealtad que se le tiene a Dios y hay una lealtad que se maneja entre nosotros. Y definitivamente a veces carecemos de las dos, ¿verdad? A veces no respetamos la palabra, a veces no respetamos lo que Dios dice, a veces no somos fieles a lo que Dios dice, a veces no somos fieles a Dios, ¿sí? A veces no estamos lo suficientemente comprometidos con Dios. Pero ¿qué pasa entre nosotros? ¿Será que respetamos al vecino? ¿Será que lo respetamos? Dentro de la iglesia sabemos que se mueven diferentes ministerios. Lastimosamente yo he escuchado que en algunos ministerios, cuando un coordinador, cuando un servidor le da una instrucción a alguien, no la quiere obedecer. ¿Por qué? Porque no hay lealtad, porque no hay compromiso, porque no hay respeto, porque no hay fidelidad, ¿sí? Entonces, la palabra lealtad
es una palabra muy pesada, ¿sí? Y es una palabra que lastimosamente poco a poco se ha ido perdiendo, y no solamente en el mundo, sino que también en el Evangelio y dentro de la iglesia. Ahora, la lealtad de Jesucristo le costó hasta la muerte, pero hoy en día definitivamente Jesucristo es la persona más reconocida, ¿sí? Incluso los libros de historia reconocen el antes de Cristo y el después de Cristo. O sea, la ciencia, la historia reconoce a Jesucristo. Él fue real definitivamente para nosotros, pero también la historia lo reconoce como una persona que sí estuvo en la tierra. Si no, los libros pues definitivamente no dijeran antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Pero fue por la lealtad que él demostró tener con Dios Padre. Entonces, Juan capítulo 5, versículo 18, dice así: los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Para Jesús venir a este mundo y en el contexto histórico en el que vino, era un gran reto, ¿sí? Era un gran reto, porque Jesús vino en un tiempo en donde la religión estaba bastante fuerte, estaba monopolizada, por así decirlo, ¿verdad? Por los escribas, por los sacerdotes, por los fariseos. Ellos tenían el monopolio de la iglesia. Y Jesús viene como el Hijo de Dios, y Jesús viene anunciando que Él es el Hijo de Dios. Y ese fue un reto para Jesucristo. ¿Por qué? Porque al momento de que Él viene y dice que Él es el Hijo de Dios, los escribas, los fariseos, los judíos, ¿qué pasó? Se lo querían tragar, ¿verdad? Lo querían matar, porque pensaban que lo que Él decía era mentira. Y cuando Jesús decía, yo soy el Hijo del Dios viviente, Él estaba siendo leal al Padre, aunque sabía que eso lo iba a llevar a la muerte, ¿sí? Porque Él tenía que cumplir con el mensaje que Dios le había dado. Y el mensaje que Jesucristo trajo fue el que Él era el Salvador del mundo, el Redentor, el Libertador, que el Padre lo había enviado. Pero al decir eso, Él se estaba metiendo a la boca del lobo, pero no le importó, porque Él era leal al Padre, ¿sí? Y cuando nosotros somos leales, a veces vamos a pasar por situaciones muy difíciles. A veces la lealtad nos va a nosotros a comprometer, ¿verdad? Pero definitivamente no hay nada mejor en el mundo que ser una persona transparente y hablar pues las cosas como son y de frente, ¿verdad? No decir cosas a las espaldas y no hablar cosas que definitivamente no le diría a la persona en su momento. Y aunque posiblemente para Jesús fue difícil el hecho de ir diciéndole a todo el mundo que Él era el Hijo de Dios, Él lo hizo, porque estaba comprometido con Dios, ¿sí? Estaba comprometido con Dios, fue leal a esa palabra. Y hoy en día nosotros, como pastores, como evangelistas, como maestros, recibimos palabras que vienen de parte de Dios. Dios nos entrega palabras. Y nosotros también hoy en día decidimos si entregarla o no entregarla, ¿verdad? Pero definitivamente cuando nosotros hacemos lo que Dios nos dice, lo que Dios nos pide, le estamos demostrando a Dios nuestra lealtad. Le estamos diciendo a Dios, Dios, tú eres más importante para mí que lo que está sucediendo a mi alrededor o de lo que me puedan dar o de lo que me pueda ganar. Yo prefiero agradarte a ti que agradar al mundo, que agradar a la gente. Y Jesús, por agradar al Padre, desagradó a todos, ¿sí? Él desagradó a todos, a nadie le caía bien, querían matarlo. Incluso, pues sabemos que Él tuvo una muerte de cruz. Ahora, una persona leal respeta y reconoce autoridades. Una persona que es leal respeta y reconoce autoridades. Y eso es lo que pasaba entre Jesús y Dios, ¿sí? Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios,
Pero no Jesús, por ser el Hijo de Dios, en ningún momento le hizo una pasada a Dios, ¿va? O en ningún momento no hizo algo que Dios no le dijo que hiciera. No, Él era el Hijo de Dios, pero Él reconocía la autoridad de su Padre, ¿sí? Y una persona que es leal respeta autoridades. Entonces la pregunta sería, si tú quieres saber si eres leal o no, es: ¿tú respetas a tus autoridades? ¿Tú respetas a tus pastores? ¿Tú respetas a los policías allá afuera? ¿Tú respetas al lugar en donde entras y te dicen que tienes que hacer tal cosa y tal movimiento y esto y quítate esto? ¿Y tú respetas eso? Si tú respetas eso, eres una persona leal, porque una persona leal respeta autoridades. Jesús en ningún momento cuestionó a Dios. Jesús sabía que Él iba directamente a la muerte, pero en ningún momento le dijo: Dios, estás poniendo en peligro mi vida. No, Jesús sabía perfectamente para qué el Padre lo había enviado, y aunque era un trago amargo para Jesucristo, Él lo hizo. Y eso es lo que hace una persona leal. Aunque sea difícil, amada iglesia, hacer las cosas bien, hacer las cosas cabales como me las están pidiendo, como me las están solicitando, aunque sea difícil, nuestra responsabilidad, nuestro deber como hijos de Dios es hacerlo, ¿sí? Dar nuestro mejor esfuerzo y no quedarnos a medias. Entonces aquí vemos cómo los judíos dice que procuran matar a Jesucristo, porque no solamente dice que quebrantaba el día de reposo, sino que andaba diciendo por todos lados que Él era el Hijo de Dios, ¿sí? Pero esa era su misión. Aunque fue un momento difícil, aunque era difícil para Jesús, todo el mundo lo quería matar, pero Él nunca negó ser el Hijo de Dios, ¿verdad? Él nunca dijo: no, yo no soy el Hijo de Dios, yo no soy el que estaba diciendo eso, era otra persona, ¿verdad? Nunca hizo eso. Siempre dijo: yo soy el Hijo del Dios viviente, nunca lo negó. Jesucristo fue una persona que no hacía su voluntad, sino hacía la voluntad de su Padre, ¿sí? Jesucristo nunca fue una persona que hacía su voluntad, sino que hacía la voluntad de su Padre. Y Juan capítulo 5 versículo 30 dice: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, ¿sí? O sea, siempre Jesús enmarcando la autoridad de Dios sobre Él, ¿sí? Siempre Jesús enmarcando la autoridad de Dios sobre Él. Dios no solamente era su Padre, Dios era autoridad sobre la vida de Jesucristo. Y por eso es que Jesucristo se movió en lealtad. Ahora, cuando nosotros estamos en un equipo de trabajo y hay uno o dos que tienen una visión o una voluntad diferente, ¿sabemos qué es lo que pasa? Pues definitivamente hay división, ¿verdad? Hay división. Y esto suele suceder mucho en las iglesias, porque resulta que, bueno, pues no es noticia nueva, ¿va? Se van a abrir las casas de abundancia. ¡Wow! Alegre. Se van a comenzar a reunir en grupitos pequeños y van a comenzar personas a liderar, a predicar, a enseñar. Ahora, ¿qué pasa si una de estas personas de repente vienen y dice: a mí no me gusta lo que mandaron hoy para enseñar? Yo digo que mejor voy a ver yo mi tema o voy a predicarles o enseñarles algo que yo siento que están necesitando, ¿verdad? Porque no me gusta la enseñanza que los pastores dieron, mejor la modifico, yo siento que tengo algo mejor. O tal vez no pienso hacer esto, sino que mejor pienso hacer lo otro. No. Dice que cuando hay una visión o una voluntad diferente a la que ya está, uno o dos, eso genera división, ¿sí? Entonces estamos siendo personas desleales, porque si a mí me están dando algo para que yo lo haga, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacerlo, simplemente hacerlo. Eso me convierte en una persona leal y cabal, ¿verdad? Pero cuando yo meto mi voluntad, cuando yo meto mis ideas, cuando yo meto mi opinión, soy desleal,
porque soy parte de esta visión, somos parte de esta visión, de la visión que tiene la iglesia. Todos trabajamos en unidad, deberíamos de trabajar en armonía. Pero ¿por qué no trabajamos muchas veces en armonía? Porque hay deslealtad, ¿sí? Porque de frente decimos una cosa y de espaldas decimos otra. Iglesia, eso ya no puede estar sucediendo en este tiempo, ¿sí? Considero que el amor de Jesucristo debería estar en todos nosotros, ¿sí? Y si yo amo a Jesucristo, yo amo a mi vecino, yo amo a mi hermano, y muchos problemas podrá tener, pero de mi boca no podría salir algo malo para él, ni condenatorio para él. Pero lastimosamente el chisme todavía se mueve mucho dentro de la iglesia, ¿sí? Que decimos unas cosas de frente y cuando se voltea fulano comenzamos a decir, y la ve, y fíjate, y... No, hermano, eso no es de Dios. Controlemos la lengua, ¿sí? Santiago habla acerca y hace la referencia de que la lengua es como el timón de un barco. Y mi lengua me va a llevar a ciertos lugares, pero yo voy a decidir a qué lugares me va a llevar. Si me va a llevar a un puerto o a un lugar seguro, o me va a llevar a la destrucción y a la soledad, ¿verdad? Controlemos la lengua. Hablar del vecino es ser desleal, ¿sí? Yo siempre he dicho, pues uno se entera de cosas, ¿va? Uno se entera de cosas. Pero, o sea, uno tiene la capacidad, tiene la autoridad para que eso se quede ahí, pues, va. Y no que resulte ser el teléfono descompuesto, va. Que decía el perro se murió y después termina diciendo el hijo se le murió. No es así. Tengamos la autoridad y la capacidad para frenar nuestra lengua, ¿sí? No hablemos del vecino, no seamos desleales, seamos leales a Dios y entre nosotros, ¿sí? Y a Dios entre nosotros. Y si realmente hay algo que le molesta al vecino, pues dígaselo amablemente, ¿va? Mire, hermano, ¿sería usted tan amable de no gritarme cuando me habla? ¿Ah? Yo no le estoy gritando. No. Ahí lo deja, lo abraza y se va. ¿Ah? También dejad al necio en su necedad, dice, va. Pero cortemos con eso, hombre. ¿Ah? Que no nos conozcan por chismosos, que nos conozcan por leales, ¿verdad? Que las personas tengan la confianza de venir y contar tal vez sus problemas, porque saben que ahí se quedó, ¿verdad? Y ellos quieren un consejo, no que divulguemos su vida, ¿verdad? Ellos quieren un consejo, no que todo el pueblo se entere de lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, realmente ayudemos cuando las personas lo necesitan y controlemos definitivamente nuestra lengua. Juan capítulo 5, versículo 41 y versículo 42 dice así: gloria de los hombres no recibo, dice Jesús. Jesús se cuidaba de eso porque la única dirección que recibía era de su Padre. Jesús en ningún momento buscó su gloria, ¿sí? Jesús en ningún momento buscó que le aplaudieran. Jesús en ningún momento buscó que exaltaran su nombre. No, Jesús en ningún momento buscó eso. Jesús buscó simplemente hacer la voluntad de Dios, ¿va? Y cuando somos nosotros leales y cabales, como lo decía anteriormente, no buscamos nuestra voluntad, buscamos hacer la voluntad de aquel que nos ha llamado, ¿sí? Buscamos hacer la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Señor, de nuestro Dios, ¿sí? No lo que yo pienso, no lo que yo hago, no.
El que es leal respeta autoridades. Y dice que la deslealtad conlleva traición, falsedad y mentira. Me gustó mucho porque la lealtad dice que tiene respeto, fidelidad y compromiso. Respeto, fidelidad y compromiso. Y la deslealtad, traición, falsedad y mentira. No seamos traicioneros, hombre. No traicionemos al hermano. No lo traicionemos. Apoyémoslo, ayudémoslo, ¿verdad? Falsedad. No seamos falsos. No seamos falsos. No nos pongamos máscaras para entrar a la iglesia. Vengamos tal cual somos, ¿verdad? Vengamos tal cual somos. Y la mentira. La mentira. Yo me recordaba de un momento en la vida de mi bisabuelo. Él tenía muchos terrenos. Y un día él vendió su terreno, ¿verdad? Y lo estaba ofreciendo y aparecieron 2 o 3 compradores. Pero estuvo seguro uno. Y llegó a la casa del señor, hicieron el trato, se dieron la mano y acordaron un precio. Y le dijo, en 2 días yo le traigo el dinero, le dijo. Vaya, está bueno, le dijo mi bisabuelo, y se fue el señor y bueno, cerró el trato, ¿va? Al día siguiente apareció el otro que quería comprar y le dijo, mire, le dijo, no venda el terreno, véndamelo a mí mejor, le dijo. Yo le doy 20, no sé si eran 15,000 o 20,000 quetzales más, pero véndamelo a mí, le dijo. Ya eran 15,000 o 20,000 quetzales más, ¿va? Entonces mi bisabuelo vino y le dijo, no, le dijo, disculpe, le dijo, pero yo ya di mi palabra, le dijo, ¿verdad? Y yo ya lo vendí, ¿va? Yo ya hice el trato con el otro señor y no puedo incumplir mi palabra, dijo él, ¿va? Muy bien, dijo el señor, y se fue, ¿va? Lo estuvo rogando ahí un rato, pero se fue. Y él dijo, no puedo incumplir mi palabra, ¿va? Y eran 15,000 y 20,000 quetzales más. ¿Qué le costaba hacer una llamada? Y le dice, mire, fíjese que ya no voy a poder vender el terreno. Me salió un trato mejor o se lo voy a dar a fulano. Y hoy en día eso lo hemos perdido. A veces decimos, te pago mañana. Ya conocemos el te pago mañana, ¿no? Imagínense, ¿ah? ¿Cómo estamos, iglesia? ¿Cómo estamos con eso? Pero bueno, vamos a ver un ejemplo acerca de la deslealtad. Mateo capítulo 26, versículo 69, yo creo que este pasaje todos lo conocen. Es un momento bien, pues triste, ¿no? Dice el versículo 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. ¿Será que fue leal Pedro ahí? ¿Le sería leal Pedro a Jesús ahí? Yo no sé lo que estás diciendo, le dijo a la criada. Y dice el 71, saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban ahí, también ese estaba con Jesús el Nazareno. Ya eran 2. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco a ese hombre. Negó por segunda vez a Jesús, su Señor, con el que caminó, al que vio hacer milagros, al que escuchó decir que era el Hijo de Dios.
El 73 dice: un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y dice que Pedro comenzó a maldecir y a jurar. O sea, Pedro estuvo en la misma posición de Jesucristo. Jesucristo, cuando estuvo enfrente de los judíos, él tuvo que decir que era el Hijo de Dios. Pedro, cuando estuvo delante de esta gente, tenía que decir que sí estaba con él, que sí caminaba con él, que era su discípulo. Sin embargo, Pedro, por la presión, porque sabía que si se enteraban lo iban a matar, lo iban a agarrar y lo iban a crucificar, él prefirió ser desleal. O sea, él prefirió salvarse el pellejo él, ¿va? Y negar a Jesucristo. ¿Cómo actuaríamos nosotros? ¿Cómo seríamos nosotros? Y pues puede ser con Jesucristo, pero también puede ser en tu vida cotidiana, ¿va? En tu vida normal. ¿Qué preferirías? ¿Que te agarren o negar algo o mentir acerca de algo para salir libre? ¿Qué haríamos? Y sigue diciendo el versículo 72. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Ese es el resultado de la deslealtad, la soledad. Cuando somos desleales, siempre estaremos solos. Cuando somos leales, siempre tendremos a alguien que nos eche la mano. ¿Sí? Siempre tendremos a alguien a nuestro lado. No seamos desleales. Y el siguiente está en Mateo capítulo 26, tal vez si me pueden ayudar con el piano. Mateo capítulo 26, versículo 14. Y la verdad es increíble lo que Jesús vivió. Es increíble lo que Jesús vivió. Y Él vivió lo que vivió sabiendo que lo iba a vivir. Eso es lo más increíble. Jesús vivió lo que vivió sabiendo que lo iba a vivir. Si usted le dicen: mire, el día de mañana, si usted sale a la ruta como a las 11 de la mañana, no va a salir, que se lo va a pasar llevando un tráiler. ¿Qué hace usted? Le quedan las chamarras hasta las 12, ¿va? Jesús sabía que al momento de venir al mundo iba a sufrir. Él no venía a pasear, Él no venía a gozar, Él no venía a ser alabado, a ser exaltado. Él venía a sufrir, Él venía a dar su vida por nosotros, y Él lo sabía. ¿Y saben una cosa? No le importó. No le importó porque Él era leal a la misión y visión que el Padre tenía, sin importar que su vida estaba de por medio. Él fue leal. Y hoy en día hay una iglesia, ¿sí? Una iglesia que le pertenece a Dios, ¿verdad, pastor? Una iglesia que le pertenece a Dios. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que seamos como su Hijo Jesús. Que no nos importe dejar la piel aquí. Qué duro, ¿ah? Dejar sudor aquí. Porque sé que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, que hemos sido llamados, y Él espera nuestra lealtad. ¿Saben por qué? Porque Él ya fue leal con nosotros. Él ya fue leal, Él ya es leal.
Los que a veces somos desleales somos nosotros, ¿sí? Nuestro Dios es leal, nuestro Jesús es leal. Y dice rapidito Mateo 26:14: entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a ver a los principales sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darían si yo les entrego a Jesús? Este era más ambicioso, más interesado, ¿eh? Hagamos negocio, ¿eh? ¿Qué puedo sacar? ¿Qué me puedo aprovechar? Era más empresario, ¿eh? ¿Cuánto me darían si les entrego a Jesús? Yo lo tengo, ¿eh? Y dice: y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces Judas buscaba el mejor momento de entregar a Jesús. Bueno, algo que tenemos que entender es que en nuestra vida siempre vamos a tener Judas. Siempre va a haber un Judas a tu alrededor que va a querer entregarte, ¿sí? Que va a querer ser desleal contigo. Pero yo leía versículos más adelante y veía la actitud de Jesús. Y Jesús no le dijo nada a nadie, solo les dijo: uno de ustedes me va a vender, me va a ofrecer, y va a ser el que moje su pan en mi copa, ¿va? Y Judas todavía tiene el descaro de preguntarle a Jesús: ¿seré yo, maestro?, le dice. O sea, Judas nunca le creyó a Jesús. Judas nunca creyó que él era el Hijo de Dios. Judas nunca le creyó. Pedro comenzaba a creerle. Y lo que me llama mucho la atención es que la diferencia entre Pedro y Judas es que Pedro fue y lloró amargamente y se arrepintió, pero Judas no soportó. Y al saber que Jesús había sido agarrado y camino a ser crucificado, él va y se ahorca. No pudo con tanto. Su deslealtad lo mató. Eso es lo que hace la deslealtad, nos mata lentamente. Yo te invito a que te puedas poner de pie. Bueno, esta era una enseñanza. En una enseñanza no hay tantos amenes, en una enseñanza hay más un duelo de pensamientos en nuestro interior. Y lo más importante de una enseñanza es llevarnos a un punto de decisión, ¿sí? Es llevarnos a un punto de decisión, de ver si sigo con mi misma forma y mi misma manera de pensar, o cambiar mi manera de pensar y actualizarla a la palabra, ¿sí? Y el día de hoy eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Quiere actualizar nuestra mente. Y el día de hoy Dios te dice: si eras chismoso, deja el chisme. Si eras desleal, comienza a ser leal. Si eras hablador, deja de ser hablador y ponte a orar, ¿sí? Eso es lo que Dios nos está diciendo, iglesia. Seamos leales entre nosotros. Es la voluntad de Dios para nosotros, ¿sí? Yo los invito a que puedan cerrar sus ojos.